Esta carne de cerdo se ve muy exquisita y deliciosa. Y claro, la puedo comer. Un poco grasosa. Si yo puedo comer cerdo porque Cristo ya murió en la cruz y lo que antes era prohibido comer, ahora lo puedo comer. Es interesante porque el verso dice que nadie te juzgue en comida, o sea, cuando yo quiero comer cerdo, nadie me tiene que juzgar, porque nadie puede juzgar en comida. Pero el texto sigue diciendo que nadie me juzgue también en bebida, no solo en comida. Miren, yo tengo aquí una cerveza. Esta cerveza es muy popular en Perú. Es una cerveza muy consumida. Y con el debido respeto de ustedes, permítanme brindarlos. Un poco amarga, pero ya sé lo que van a decir. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Un abrazo para todos mis hermanos en la ancha faz de la tierra. Gracias por seguir nuestro contenido. Aquí tenemos una costumbre, es que cuando una persona entra y se suscribe, pues tomamos el nombre de esa persona o el nombre de su canal y comenzamos a dar rodilla, a pedirle a Dios por sus hijos, por sus nietecitos, por su salud física, por su salud espiritual. Así que si usted quiere gozar de estos beneficios y no se ha suscrito, suscríbase, que es completamente gratis. Además, regálele un buen like al video y así el algoritmo de YouTube lo promueve y muchas personas se pueden llevar el mensaje. Otra cosa también es que queremos que usted nos ayude a llegar a nuestra meta. Queremos llegar a los 100,000 suscriptores. ¿Con cuál objetivo? Con el objetivo de que la cadena de oración y los mensajes se expandan y así Cristo pueda venir. Señores, dicho esto, hace unos días el pastor Miguel Ángel Ortiz, quien ustedes saben que es mi amigo personal, mi amigo incondicional, yo fui el primero aquí en República Dominicana en entrevistar al pastor Miguel Ángel Ortiz, que es un pastor pentecostal. Y en aquellos tiempos, cuando él salió con su apogeo de los mensajes distintivos de la Iglesia Adventista, llamó mucho la atención y se dio a conocer en las redes sociales pronto. Ha predicado en la Red de Venir, en diferentes instituciones ha predicado y ha venido aquí a República Dominicana. Hemos compartido juntos, hemos comido juntos, etcétera, etcétera. Resulta ser que hace unos días él publicó un video donde él hace un simulacro como si estuviera comiendo carne de cerdo y también con una cerveza, y muchos que no vieron el video completo comenzaron a juzgarlo. Entonces, a mí me ha llamado la atención porque muchos de nosotros no vemos la prédica completa y sacamos conclusiones basado en el pedacito del video que a nosotros nos parece, y no puede ser así. Por lo tanto, yo le voy a pedir aquí, le voy a rogar en este video, que es un poco largo, te hago la advertencia, tienes que verlo por completo. ¿Por qué razón? Porque si no lo ve por completo, no lo va a entender. Tiene que verlo por completo. Luego de eso, él lanzó una segunda parte para aclarar, que muchos no entendieron. Entonces, yo aquí te tengo la primera y la segunda parte. Sé que muchos de ustedes han visto la primera parte, quizá han visto la segunda parte, pero aquellos que no lo han visto, véanlo por completo. Reitero, es un poco largo, pero tiene que verlo por completo para que saque buenas conclusiones y así no podemos hacer juicios sobre lo demás. Esta carne de cerdo se ve muy exquisita y deliciosa. Y claro, la puedo comer. Un poco grasosa. Si yo puedo comer cerdo porque Cristo ya murió en la cruz y lo que antes era prohibido comer, ahora lo puedo comer, ¿cómo puedo justificar que puedo comer carne de cerdo? Ya que en la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, nos prohíbe comer cerdo y muchas personas murieron por no comer este animal. Pero ahora yo vivo en un nuevo pacto. Yo soy el pastor Miguel Ángel Ortiz, pastor de la Iglesia Evangélica. Y claro estoy de que Cristo ya murió y me encuentro en el nuevo pacto. ¿Y cómo yo justifico de que ya no es malo comer cerdo? ¿Cómo puedo justificar?
Voy aquí a citar la Biblia. Colosenses capítulo 2, verso 16 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Claro, ya hoy vivo yo en la libertad de Cristo, ¿verdad? Y no puedo juzgar a nadie que come, así que ustedes no me pueden juzgar a mí. De acuerdo a este pasaje, nadie me puede juzgar por lo que como, ya que este texto se utiliza para decir a las personas que pueden comer de todo en el nuevo pacto. Ahora, pero es interesante porque el verso dice que nadie te juzgue en comida, o sea, cuando yo quiero comer cerdo, nadie me tiene que juzgar, porque nadie puede juzgar en comida. Pero el texto sigue diciendo que nadie me juzgue también en bebida, no solo en comida. Miren, yo tengo aquí una cerveza. Esta cerveza es muy popular en Perú. Es una cerveza muy consumida. Y con el debido respeto de ustedes, permítanme brindarlos. Ay, un poco amarga, pero ya sé lo que van a decir. Que como un pastor va a estar tomando cerveza. Pero es que el texto dice que nadie me juzgue también en bebida. Y al decir en bebida, quiere decir que puedo tomar todo tipo de bebida. Pero yo sé que ustedes van a decir, no, esto no se puede tomar, la cerveza no se puede tomar. Es cierto, pero si se puede comer de todo basado en el mismo verso, ¿por qué yo debería decir que hay que tomar solo ciertas cosas? ¿Saben por qué? Porque este versículo no autoriza comer de todo, como tampoco autoriza beber de todo. El verso ni siquiera está hablando de comida ni de bebida. Para los débiles en la fe, acabo de probar un pedazo de carne de res, la cual en la Biblia no está prohibido, y tomar un poco de agua en una botella de cerveza muy bien purificada y lavada. ¿Qué es lo que el verso está diciendo entonces en Colosenses? Ya que si se trata de prohibirme el no o si Colosenses me está diciendo que puedo comer de todo y también puedo beber de todo, en toda la iglesia evangélica, yo, por ejemplo, como pastor, prohíbo a mis feligreses tomar licor o tomar cerveza. Yo sé que tú también. Pero simplemente cuando nos conviene le decimos que todo podemos comer, pero cuando no nos conviene le decimos que no todo se puede beber. Estaríamos cometiendo una contradicción en ese texto. Ahora, ¿de qué está hablando la Biblia allí? Colosenses capítulo 2, verso 16, no está hablando simplemente de comida que hoy les presento, ni de bebida que hoy también les presenté. Está hablando de otro tipo de cosa. Para que ustedes puedan comprender esto, tienen que ir al libro de Hebreos, el capítulo, vamos primeramente a Levítico capítulo 2. Y en el libro de Levítico capítulo 2 nos habla de algunas ofrendas que se presentaban delante del Señor cuando tú pecabas en el Antiguo Testamento, cuando querías agradecerlo al Señor también. Por ejemplo, yo aquí voy a mostrarles, eran los animales que normalmente se sacrificaban en el altar, animales que la Biblia dice que sí se podían sacrificar. Ustedes cuando van a ir al libro de Génesis van a encontrar que Noé sale del arca y sacrifica en el altar, después de salir del arca, animales, ¿sí?, limpios. Quiere decir que Noé conocía la lista de animales limpios. Es más, cuando ustedes van a la Biblia, dice el libro de Génesis que a Noé se le dio una orden, que él hiciera entrar 7 parejas de animales limpios al arca y solamente una pareja de animales no limpios. Los animales que se sacrificaban en el altar a Jehová eran todos estos. Y hay una cosa en particular. Todos estos animales eran animales limpios, no prohibidos por la Biblia. Y de estos animales limpios que se presentaba a Jehová en el altar, Jehová también dio luz verde que se coman estos animales. Y estos animales eran los que se presentaban en el altar,
Levítico 11 nos habla la diferencia entre los animales que Dios aprobó como limpios y los animales que no. Y el cerdo no estaba aquí. Antíoco Epífanes sacrificó en el altar de Jehová, en el templo de Jehová, animales inmundos como el cerdo. Y déjeme decirles que por eso cometió abominación a Jehová. Ahora, dentro de los sacrificios de animales, también había, por el otro lado, otra lista de animales que se sacrificaban, pero en la parte inferior aquí ustedes van a ver que había platillos que se presentaban a Jehová y también ofrendas líquidas, abluciones se llama esto, ofrendas que eran líquido. Por ejemplo, aquí ustedes van a ver, el que tenía dinero ofrendaba algo de acuerdo a su recurso, una ofrenda más grande, más costosa. El que tenía menos recursos, pues un animal más de menos costo, pero debía presentar a Jehová su ofrenda de acuerdo a su posibilidad. Un pobre no podría haber llevado esto, ¿sí? Una viuda, un huérfano, un extranjero probablemente no podía presentar a Jehová esto, pero sí un príncipe, sí un hacendado. Y la gente pobre, humilde, presentaba lo que ves acá: palomitas, tórtolas. De hecho, en el libro de Lucas, nosotros vamos a ver a María, a la Virgen María, con José yendo al templo después de la purificación de ella, o sea, después de 40 días según la ley, y llevaba en su mano para sacrificar tórtolas. Esto indica que la posición económica de José y María, un matrimonio bastante joven, no era abundante. Ellos eran muy humildes. Se deja ver por el tipo de ofrenda que llevaron. Pero había gente más pobre inclusive que José y María, que no podían presentar ningún tipo de estos animales, ni tampoco el buey, ni tampoco un becerro, ni les alcanzaba para un cabrito, y probablemente no podían comprar la tórtola tampoco. Pero a ese tipo de personas no es que porque eres pobre no presentabas ofrendas a Jehová, ni por la expiación de tu pecado, ni por ofrecer gratitud a Jehová. También podías llevar este tipo de comidas al santuario. Miren aquí los platillos, que eran sobre todo de flor de harina, eran platillos de incienso, inclusive la sal. Y estos platillos que se llevaban a Jehová cuando no tenías suficiente economía para comprar estos animales o no criabas estos animales, debían ser libadas con aceite, o vino, debían ser mezcladas. Eso lo dice el libro de Levítico capítulo 2. Permíteme leerlo en este momento. Mira lo que dice Levítico capítulo 2. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Ahora, nota lo que dice el versículo 4. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de torta de flor de harina, sin levadura, amasada con aceite, y holjadres sin levadura, untadas con aceite. O sea, las ofrendas eran ofrendas libadas. Ofrendas que consistían en platos de alimentos, puesto sobre ello aceite y vino. Y estas ofrendas eran las ofrendas de comida y las ofrendas de bebida que se presentaban, porque había ofrendas líquidas que se presentaban también, aparte de los platillos, algo líquido, la cual eran aceite y también vino que se presentaba. Entonces, estas ofrendas que llevaba la gente más humilde, las que no se le alcanzaba el dinero para comprar las ofrendas más grandes, de acuerdo a su economía, llevaban platillos, y estos platillos eran presentados delante del Señor. Ahora, en el libro de Hebreos, nosotros vamos a ver que estos animales que vemos aquí, que se llevaba para el sacrificio, todos estos animales quedaron abolidos en la muerte de Cristo. Por lo tanto, nadie tenía la obligación de seguir sacrificando, llevando este tipo de ofrendas al santuario. Ahora, el apóstol Pablo en Colosenses 2:16 dice: nadie te juzgue en comida y en bebida. Efectivamente, no está hablando de comer, de comida, o bebida, de la que tú comes o de la que uno bebe, sino que
él está diciendo que nadie te juzgue por estas ofrendas de comida y de bebida que ya no eran necesarios presentar ante el santuario. Ya no eran necesarios, ya que Cristo también había puesto fin a todo lo que ves acá, tanto como la comida, ofrendas de comida y ofrendas de bebida. Y esto lo afirma el libro de Hebreos. Permítame leer un texto en el libro de Hebreos, el capítulo 9. Dice así el verso número 9, hablando de la anulación de todos los sacrificios que se presentaba en el templo. Dice así: la cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Aquí está hablando de esos sacrificios y ofrendas que yo les señalé en esta parte de aquí. Ahora sigue diciendo el texto: ya que consiste solo de comida, de comidas y bebidas. O sea, estas ofrendas que se presentaban en el templo consistían en ofrendas de comida y bebida, ya les señalé. De diversas abluciones, o sea, comidas mezcladas con vino y aceite. Eso es ablución, mojadas. ¿Qué más dice? Y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Por lo tanto, Pablo le está diciendo a la iglesia en Colosa: ustedes nadie les juzgue porque no presentan animales para el sacrificio, ni tampoco les pueden juzgar a ustedes por las ofrendas de comida y las ofrendas de bebida. No está hablando allí de carnes o no está hablando de bebidas, de las que yo las presenté en el comienzo. De otra manera, tendríamos que entrar en una contradicción bíblica. El apóstol Pablo habla allí, efectivamente, haciendo hincapié de que nosotros, hoy, en el tiempo presente, ya nadie nos tiene que imponer el que sacrifiquemos animales. En Perú hay una denominación que se llama la Iglesia Israelita del Nuevo Pacto, el cual todavía sacrifica animales y como mandamiento dice que ellos deben sacrificar animales. Y es por eso que ellos van a un lugar llamado Ceneguilla y hacen sus sacrificios y sus holocaustos hasta el presente. Y defienden esa postura aún. 500,000 peruanos fueron engañados con esa doctrina. Ahora mismo ellos están recuperando ya y ha habido un cierto cisma dentro de la iglesia donde unos creen que ya no es necesario el sacrificio de animales, pero otra gran mayoría creen que sí. Pero en sí la Biblia dice que no es necesario los sacrificios de animales, ni tampoco las ofrendas de comida y de bebida. Por tanto, nadie nos tiene que juzgar por ese tipo de cosas. No está hablando allí de que yo puedo comer de todo o puedo beber de todo. No está hablando, el texto no habla de eso, ya que en la historia nosotros encontramos que el que dijo que el cerdo no es más inmundo fue un personaje llamado San Eleuterio en el año 178 después de Cristo. Eso significa de que los cristianos en el primer siglo no comían cerdo por la sencilla razón de que ellos sabían que Cristo no había clavado en la cruz los alimentos. Si ustedes son amantes de la historia, se darán cuenta que en el 178 San Eleuterio dijo: es permitido comer de todo. O sea, duró más de 140 años después de la muerte y resurrección de Cristo, todavía respetar ese mandamiento. Es más, ustedes van a ver que muchos cristianos un año antes de San Eleuterio, en el 177, murieron porque no quisieron comer carne de cerdo. La pregunta que yo tengo para ustedes es la siguiente: ¿sería yo un cristiano estúpido que vivo en el 177 de morir por no comer una carne que supuestamente Cristo lo clavó ya en la cruz y que ahora todo es limpio y todo es permitido? En el 177, ¿sabes por qué murieron muchos en Lyon? Por la sencilla razón de que ellos no quisieron comer morcilla, porque ellos no quisieron comer animales inmundos, morcilla de cerdo. Entonces la razón es simple. Quiere decir que los cristianos hasta el 177, ellos entendían que nada había sido purificado. Un año después, Eleuterio declara que todo es limpio. Y ahora agarramos Colosenses 2, capítulo 2, verso 16, para decir: puedo comer de todo.
lo mismo agarraría el borracho y diría, Colosenses 2:16 dice que no me juzgues por lo que bebo también, porque el texto dice que nadie te juzgue por comida y bebida. Entonces él puede tomar su cerveza tranquilamente. Si es que tú interpretas que ese verso está hablando que nadie te juzgue por lo que comes, pues tampoco tú juzgues a nadie por lo que bebe. Si ese verso lo estás entendiendo de esa manera, pues ese verso no tiene que ver nada con comida, ni tiene que ver nada con bebida literal que entendemos, sino tiene que ver con las ofrendas que ya te presenté hasta el momento. Nosotros vamos a hacer un análisis de texto a texto a partir de ahora, de demostrar todos esos versos que aparentemente dicen que todo está limpio. Algunos dicen que en Hechos capítulo 10 Dios purificó los alimentos, pero esto también nosotros hemos hablado ampliamente y hemos refutado esta postura. Por lo tanto, te invitamos a seguir la página. Nosotros somos Mensaje Fiel y aquí vamos a ir utilizando todos esos versos que la gente utiliza antes del 178 para decir que los alimentos han sido purificados. Y no ha ocurrido eso en la Biblia ni tampoco en la historia. Dios te bendiga. Hace 2 días atrás yo subí un video aquí aclarando un versículo sobre Colosenses capítulo 2, el verso número 16. De las más de 300,000 personas que hasta el momento ven el video, por lo menos 100,000 de ellas no entendieron absolutamente nada de lo que yo dije a través de ese video. Y eso que lo expliqué con peritas y con manzanas. Muy claro. Yo hablé claramente en el minuto 3 que la cerveza que tenía en la mano no era cerveza, era agua. ¿Verdad? Y por eso es que me atreví a tomarlo y expliqué que yo no tomo cerveza. El platillo que sostenía en mis manos era carne de vaca y lo expliqué a partir del minuto 3. Pero todas las personas que vieron en los primeros segundos del video, el primer minuto, todos entendieron que yo estaba comiendo comida prohibida por la Biblia y estaba tomando cerveza, ya que todo hermano evangélico lo hace. Y yo no predico eso. Yo como pastor evangélico jamás predicaría que la cerveza se debe tomar, ni tampoco yo como pastor evangélico ahora creo que debo comer carne de cerdo. Pero utilicé estas 2 herramientas para hacer entender a las cientos de personas que cuando agarran Colosenses capítulo 2, verso 16, dicen que se tiene que comer de todo. Por eso yo agarré una cerveza, la botella de cerveza, pero lo que contenía agua, y dije, bueno, voy a tomarla, y tomé. ¿Por qué? Porque basado en ese mismo verso, si todo se puede comer, todo se puede beber, porque el texto dice, no juzgues en comida ni en bebida. Nosotros decimos, yo como de todo basado en ese verso, pero cuando levanté la cerveza para beber, muchos dijeron, no puedes tomar cerveza, pero el texto dice que nadie te juzgue también en bebida. Eso fue lo que yo aclaré. Basado en eso fue lo que agarré estas 2 cosas que usé y que todo el mundo pensó que yo soy un borracho y que predico el evangelio de la borrachera. Es una locura. Ahora, ¿por qué yo decidí dejar de comer cerdo? No solamente yo, sino también las iglesias a las que pastoreo y todas las personas que miran nuestros contenidos saben que nosotros no comemos carnes inmundas. ¿A qué le llamo carne inmunda? Carne inmunda lo llamo a lo que la Biblia le llama carne inmunda, no a lo que yo invento. Yo soy pastor de la iglesia evangélica, no pertenezco a ninguna otra. Ahora, si yo siendo pastor de la iglesia evangélica, permíteme decirte cuáles fueron los versos que yo entendí para que tú también comprendas y ahora juzgues, pero con la Biblia. Antes de la ley, porque la gente cree que los animales inmundos, Dios le ordenó al hombre que comiese o que no comiese, pero durante la ley. No, no, no. Cuando tú vas a Génesis, el capítulo 7, estamos hablando del tiempo de Noé. Dios le dice a Noé lo siguiente: de todo animal limpio, estoy leyendo Génesis 7:2, de todo animal limpio tomarás 7 parejas. Noten cómo Dios le ordena a Noé que de todo animal limpio tome 7 parejas. O sea, al arca entraron
7 parejas de animales limpios y solamente una pareja de animales no limpios. Eso es lo que dice el texto. Miren, de todo animal limpio tomará 7 parejas, macho y hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. O sea, quiere decir que entraron 7 vacas con 7 toros. ¿Por qué? Porque Dios le dijo 7 parejas. Entonces, 7 por 2, 14 vacas entraron. O 7 vacas y 7 toros. Y así sucesivamente. Ahora, pero de los animales inmundos, ejemplo, el cerdo, solo entró una pareja, una hembra y un macho. Entonces, primera pregunta. ¿Noé conocía la diferencia entre animales limpios e inmundos? Claro que lo conocía, porque él tenía que seleccionar qué animales entrarían solamente una pareja y qué animales entrarían 7 parejas. O sea, él entendía muy bien el punto. Y estamos hablando de años, de cientos de años antes de la ley de Moisés. Dios le había dado a conocer a Noé la diferencia entre animales limpios e inmundos. Noé sale del arca y Noé come por primera vez los animales, pero los animales que él ha recibido por Dios, que son limpios. En el capítulo 8 del libro de Génesis, el verso número 20, esto es cuando Noé ya sale del arca, y dice así: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Después de haber siendo ofrecido un holocausto, él comió de los animales limpios, no de los animales que Dios no le dio al hombre para comer. Ahora, cuando ustedes van a Levítico, al tiempo de la ley, o sea, cientos de años después de este evento, Dios le ordena a los sacerdotes que coman carnes limpias y que solo se sacrifiquen animales limpios. Y de esos animales limpios disponían los sacerdotes y aún el pueblo. Ahora, nosotros hemos aprendido dentro de nuestras iglesias evangélicas que todo es lícito para comer, que todo se puede comer, que Cristo ya lo purificó en la cruz. Y yo también así por un tiempo entendí y lo prediqué, pero he dejado ya de predicar eso. ¿Por qué? Hay varias razones, pero una de las primeras razones fueron 2 versículos claves que yo leí que te la quiero compartir. Primer versículo clave que entendí, ¿por qué Cristo no había purificado los alimentos en la cruz? Y voy a usar cuál es el verso que yo usaba también para decir que Cristo sí purificó los alimentos. Primeramente, yo quiero que me acompañen ustedes al libro de Isaías, el capítulo 66. Estoy leyendo la Reina Valera 1960, la Biblia más usada dentro de la iglesia evangélica. Miren lo que dice Isaías 66. De hecho, desde Isaías 65, a partir del verso 17, se viene hablando y profetizando acerca del futuro de la tierra nueva. Aquí dice cielos nuevos y tierra nueva. Todo el contexto que voy a leer indica de lo que Dios haría con su pueblo en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Y dentro de ese mismo contexto, hablando de los redimidos, hablando del juicio de Jehová y la futura prosperidad de Sión, en el capítulo 66, dice el verso 17 de la siguiente manera, hablando Dios en contra de los que no entrarían supuestamente, o los que no entrarían al futuro reinado del Sión o a la tierra nueva, por así llamarlo. Dios dice así: los que se santifican y los que se purifican en los huertos, uno tras otro, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. Saben que lo que aquí Dios dice a través de este verso, refiriéndose para un futuro, no para el presente, no para el tiempo de Cristo, sino para un futuro que todavía no ha sucedido, porque el cielo nuevo y la tierra nueva todavía no ha venido. No estamos en la tierra nueva, pero aquí Dios establece claro que los que comen cerdo o animales inmundos serán talados. Entonces yo me puse a pensar y dije, pero si Cristo ya clavó los animales inmundos, lo purificó en la cruz, ¿cómo es que vamos a ser talados? O sea, quiere decir que aún está vigente este mandamiento para la futura generación de los que entrarían en la tierra nueva.
Y el contexto indica todo que sí. Ahora, yo quiero indicarte una cosa. Cristo muere en el siglo I. Cristo muere en el año 31. Escucha bien. Permíteme leerte un versículo que se escribió en el año 95-96 después de Cristo. O sea, 60 años después de la muerte de Cristo se escribió este verso. Y voy a leer Apocalipsis, el capítulo 18. Permíteme leer Apocalipsis 18. Miren lo que dice Apocalipsis 18, verso 2. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho, escucha bien, habitación de demonios y albergue de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo. ¿Y qué dice? Esto me impresiona porque dice, y se ha hecho albergue de toda ave inmunda y aborrecible. La pregunta que yo hago es, ¿a qué le llama Apocalipsis 18? Un ángel desciende con voz a clamar. El mensaje que se proclama en Apocalipsis 18 es lo siguiente: que Babilonia ha caído y se ha hecho albergue de toda ave inmunda. ¿Pero qué ave inmunda en el año 95 cuando se escribe Apocalipsis? Entre los años 95 y años 96 después de Cristo. ¿Cómo le va a llamar a mi ave inmunda si se supone que en el año 31 Cristo ya purificó los alimentos? Ya no debe haber ningún animal, ninguna ave inmunda, porque se predica hoy en día que Cristo purificó todos los alimentos y que ahora se puede comer de todo. Y si en el año 31 Cristo purificó todos los alimentos, entonces no tendría ningún problema de que todos los que entremos a la tierra nueva, según Isaías 66, 17, ¿por qué nos quiere talar el Señor? Si ya nosotros podemos comer de todo y no hay problema, podemos comer de todo y no habría problema. ¿Por qué pone una condición en Isaías 66, 17? Que los que comen cerdo o animales inmundos prohibidos en Levítico 16 serán talados y no entrarían al futuro reinado de Sión. Si Cristo en el año 31 ya clavó todos los animales inmundos, los purificó, ¿ustedes no creen que sería lo más lógico que ya no existan animales inmundos después del año 31? Pero en el año 95, 96, Juan, a través del ángel que recibe el mensaje, dice que hay aves inmundas. ¿Y cuáles son las aves inmundas? Las aves inmundas son las que tú encuentras en Levítico 16. Ahí están la lista de tres especies: las aves inmundas, los animales cuadrúpedos inmundos y aún los peces inmundos, que Dios nunca le dio al hombre comer y nunca los ha purificado Jesucristo en su muerte. El texto favorito mío para decir que Cristo sí purificó los alimentos era usar el libro de Hechos, el capítulo 10. Vino una visión a Pedro, que estaba en la azotea y de hambre, era como el mediodía. Hechos 10:13, le vino la voz a Pedro y le dijo: Pedro, levántate, mata y come. ¿Qué debía de comer Pedro? Un lienzo que había descendido del cielo con todo tipo de animales, reptiles, cuadrúpedos, y eran inmundos, en el verso 12. Entonces la voz le dice: Pedro, mata y come. Pedro en el verso 14 dice: entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. ¿Por qué Pedro no había comido ninguna cosa inmunda? Si aquí Pedro está 3 años y medio después de la muerte de Cristo. Pedro está en el año 34, Cristo muerto en el año 31. Y Pedro en el año 34 dice: Señor, no quiero comer animales inmundos porque nunca he comido animales inmundos. Pedro le llama inmundo a los animales porque obviamente todavía eran inmundos. Pero ¿cómo es que eran inmundos si se supone que Cristo en la cruz purificó alimentos? No. ¿Por qué Pedro, que era apegado a Jesucristo, no dice: gloria a Dios, yo voy a comer estos animales porque tú me lo estás ordenando? Pedro no entiende eso. Pedro, ¿sabe por qué? Porque Pedro no era evangélico pentecostal.
Porque Pedro no pertenecía a las asambleas de Dios, porque él no era del movimiento misionero mundial, él no era presbiteriano, no era de la cuadrangular. Pedro no era bautista ni metodista. Pedro no era de las asambleas de Dios. Pedro no era de la peruana, ni tampoco de la iglesia Maranata. Porque si él hubiese sido de cualquiera de estas denominaciones, Pedro hubiera dicho: amén, Señor, en tu nombre, tú lo purificaste en la cruz hace 3 años y medio atrás, y ahora los animales son limpios y yo me los voy a hartar, me las trago en este momento. Pedro dice: no, Señor, porque hasta el momento yo no he comido cosa inmunda. Jamás. No he comido cosa inmunda. Ahora, la Biblia dice que en el verso 15, una voz le dice a Pedro lo siguiente. Volvió la voz por segunda vez y le dijo: Pedro, lo que Dios limpió no le llames tú común o inmundo. ¿Qué es lo que Dios limpió? Porque aquí dice que lo que Dios limpió no lo llames tú común o inmundo. ¿Qué limpió Dios? ¿Qué es lo que limpió? Porque Pedro no entiende la visión y Pedro ve que la visión es simbólica. Por eso en el verso 17 dice: y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión, unos hombres vienen y le dicen: Pedro, hay un hombre de Cesarea llamado Cornelio que ya nos ha mandado por ti para que vayas tú para allá. Él va y encuentra a mucha gente reunida en la casa de Cornelio. ¿Y saben lo que dice Pedro? Pedro en el verso 28 dice: y les dijo: varones, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse y acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ninguno hombre le llame común o inmundo. Si ustedes comparan el verso 15 con el verso 28, ustedes van a entender que en el verso 15 Dios le dice a Pedro: no le llames inmundo a lo que yo he limpiado. Y Pedro, cuando llega a la casa de Cornelio, algo que no sucede en ninguno de los apóstoles judíos, porque ellos no se quieren juntar con los gentiles, Pedro llega y ve una multitud ahí reunida y él dice: señores, yo quiero decirles una cosa. Ustedes saben que como yo como judío tengo una ley. ¿Y cuál es la ley? La ley que yo tengo es que yo no me puedo juntar con ustedes, porque ustedes son gentiles, son inmundos. Pero a mí Dios me ha mostrado que ya no les llame común o inmundo a lo que Él ha purificado. ¿Y qué es lo que Él había purificado? ¿A animales? Él vino para purificar cerdos, puercos. Él no vino para purificar eso. Él vino para purificar a los gentiles, para que de los dos pueblos Dios hiciese uno. Así que lo que Cristo purifica en la cruz es al gentil y no ningún tipo de animal. Simple y muy sencillo de entender. Yo me di cuenta que muchas personas solamente juzgaron el video sin saber ni siquiera de lo que estábamos hablando y sin saber ni siquiera lo que estamos defendiendo. Y videos como esto vamos a seguir haciéndolo y denunciando. ¿Saben por qué? Porque todos los textos que se utilizan en la Biblia, como Corintios 10, Romanos 14, Timoteo 4, Mateo 15 y todos los versos que ustedes utilicen para decir que los animales están limpios, yo ya los he estudiado primero y por más de 7 años yo he enseñado como pastor a la iglesia evangélica a comer animales inmundos. Así que cualquier texto que ustedes utilicen para decir que los alimentos de los animales inmundos han sido purificados, yo ya lo he enseñado. Ya lo sé, lo he revisado. Los amantes de la historia sabrán que la iglesia primitiva no debatía entre si debemos comer animales limpios o inmundos. De hecho, el libro de Romanos, capítulo 14, nos habla de un debate, pero no es un debate sobre alimentos, sino un debate sobre alimentos ofrecidos a los ídolos. Y yo voy a hacer un video solamente hablando de la iglesia de Roma y de el debate que existía, que mucha gente piensa que el apóstol Pablo está hablando allí de que el reino de los cielos no consiste en comida y en bebida, refiriéndose a que se debe comer de todo. Pablo ni siquiera estaba hablando de eso. Pero vamos a hacer videos texto a texto demostrándoles que los animales limpios nunca han sido purificados y que el pueblo de Dios no debe comer animales prohibidos en la Biblia, prohibidos en Levítico. Jamás han sido anulados. Esas leyes son leyes de salud, dietéticas y leyes que Dios le estableció para el hombre. Simple. Yo también afirmé
Y de nuevo les digo, para los amantes de la historia, los que estudiamos historia a través del cristianismo y en sus siglos primeros, vamos a entender que el debate entre animales limpios y animales inmundos comenzó en el año 178 después de Cristo. O sea, prácticamente estamos hablando de 140 años después de Cristo, que recién la iglesia comenzó a comer de todo. ¿Por qué? Porque un hombre, San Eleuterio, dirigente, líder de la Iglesia Católica, él dio la orden y dijo, ahora se puede comer de todo. Entonces, cuando ustedes buscan que los cristianos comían animales inmundos antes de la declaración de Eleuterio, no existe. Por lo tanto, cuando a mí me dicen, los hermanos de Roma comían de todo, no comían de todo porque no existía esa ordenanza de comer de todo antes del 178. No existía. Y Romanos, el libro de Romanos se escribió en el primer siglo, no en el segundo. Cuando citan Colosenses para justificar que pueden comer cerdo y comer de todo, no hay debate por el apóstol Pablo, no hay debate en la iglesia de Éfeso, de Esmirna, no hay ningún debate qué es lo que se debe comer, no hay debate en los Corintios, porque todos sabían que los animales inmundos no se pueden comer hasta el 178. Después del 178, sí, ustedes van a encontrar rastros históricos. Y la iglesia misma adopta comer animales de todos. Pero esto después del año 178. En el primer siglo no existe un debate sobre lo que se debe o lo que no se debe comer. No existe ese debate. Y si no existe ese debate, todos los textos que utilicen son textos sacados de contexto o transgiversados para defender lo que ustedes aman comer. El apetito de la carne ha ganado y ha dominado sobre ustedes. ¿Y qué les importa la Biblia? Muy poco les importa. Y peor algunos que argumentan y dicen que Jesús purificó los alimentos. No existe esa evidencia. Tampoco hemos hablado todavía sobre Mateo 15, pero vamos a hablar sobre lo que Jesús comentó y dijo, lo que entra por la boca no contamina. Ese verso lo utiliza para decir que Cristo justificó el que puedes comer de todo. De hecho, ni siquiera el debate estaba hablando de comida. El debate era en que si me lavo las manos o no me lavo las manos, basado en la tradición que los ancianos habían plantado. Pero que Dios lo bendiga. Espero que esta vez vean el video completo. Nosotros somos Mensaje Fiel, así nos encuentras en todas nuestras páginas. Dios te bendiga. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.